Es muy lindo estar aquí dando el primer mensaje del año y les deseo un feliz año 2026, pero aunque les deseo un feliz año, sabemos que las cosas pueden cambiar así. La semana pasada, tuvimos la acción de gracias y muchos, aunque tenían motivos de dar gracias, lo hicieron con lágrimas, con dolor, porque la vida no es siempre que esperamos. Todos queremos trabajo todo el tiempo, buena salud, dinero en el bolsillo, servir a Dios y ver fruto en el servicio. Pero sabemos que las cosas pueden cambiar en un segundo. Y un ejemplo de eso era ayer, especialmente para nuestra hermana Catherine, que las noticias de Venezuela, y más allá de lo político, la primera cosa seguramente su pensamiento, bueno, estaba en el grupo de oración, es su familia, las personas, cómo está la situación, cómo va. No importa si uno estaba para Donald Trump o para Maduro, las personas, la situación cambió todo el día, seguramente ayer. Y eso puede pasar a nosotros, lo podemos ver atrás. Y como estaba el 2025, para algunos, quizás un buen año comparado con otros años. Pero para algunos, con un diagnóstico médico, con el fallecimiento de un ser querido, con la pérdida de un empleo, la cosa cambia un día al otro. Y entonces, ¿cómo podemos ir adelante en el 2026? Porque todavía es una hoja blanca. Bueno, ya 3 días están escritos, pero la mayoría del año es por escribir. Y quizás tenemos expectativas, tenemos cosas, logros de celebrar. Enteré ayer que la hija de uno de mis mejores amigos en Inglaterra está embarazada con su segundo hijo. Entonces, hay un logro para celebrar en un momento, esperamos bien, con buena salud, que se va bien en el 2026. Este mes voy a celebrar la graduación de mi maestría. Pero otros quizás no están contemplando esta clase de logros en el 2026. Las enfermedades de uno mismo o de los parientes o de la familia. La incertidumbre político en el país. Incertidumbre de trabajo. Y como dijimos, las cosas pueden cambiar en un momento. Escribieron, así más que 35 años atrás ahora, los logros del siglo XX. Y vino algunos antes del cerrar del siglo XX el libro. Pero no incluyó uno de los eventos más marcados del siglo XX, que era la caída del muro de Berlín, que cambió toda la historia, que destapó que es realmente el comunismo. Pero pasó después de haber escrito. Hace
6 años ya. Estuvimos, los que han conocido a mi suegra la semana pasada, la última vez que celebramos afuera de Bolivia el Año Nuevo, estuvimos en Perú, en la playa. Lindo tiempo. Pero estuvimos celebrando la entrada del año 2020, no sabiendo que 3 meses después todo el mundo iba a parar por la pandemia. Nadie celebrando el Año Nuevo en la playa allá en Perú. Y había harta gente. Pensaba que solo 3 meses después nadie puede viajar. Nadie puede salir de sus casas sin permiso, excepto para hacer sus compras, quizás un poco de ejercicio. Y no sabemos con el 2026 cómo va a ir las cosas. Cosas buenas, cosas malas. Pero el Señor sabe. El Señor tiene todo en su mirada. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, y un solo versículo va a estar nuestro versículo de base para hoy. Vamos a ver algunos otros versículos en el curso del mensaje también. Pero Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando leemos ese versículo, podemos decir, qué bien, Dios está pensando en mí, tiene buenas cosas para mí y tiene todo bajo control. Sí, tiene todo bajo control. Pero antes de desempacar un poco este versículo, tenemos que considerar el contexto. Y si se ve el título, en la Reina Valera, del capítulo 29, dice, Carta de Jeremías a los cautivos. Estaba escrito en el tiempo que la gente estaban siendo llevados cautivos a Babilonia. Iban a destruir a Jerusalén y la gente iba a estar 70 años en cautividad. Y ellos eran el pueblo de Dios. Y seguramente en este momento estaban preguntando, Señor, ¿dónde está? Somos su pueblo y este pueblo pagano están invadiendo, trayendo sus dioses, destruyendo nuestra ciudad, llevando a nuestros líderes a Babilonia. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde está Dios? Y muchos de nosotros quizás al principio de este año están preguntando el mismo. ¿Por qué está pasando eso a mí? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué esperanza hay? Entonces, este versículo no es un versículo del Evangelio de la prosperidad. Todo va a estar bien si has dado tu diezmo. ¡Hey! Esta semana está garantizado. No está garantizado esta semana. Cualquier cosa puede pasar. El final de 2024 recibimos una llamada de unas mejores amigas de mi esposa en Bolivia. Su hijo, ella estaba casi como hermanas, entonces casi como nuestro sobrino, aunque no son familia de sangre. Él había fallecido en un accidente de moto. Entonces, estas cosas derrumban. Y muchas veces es las cosas
dolorosas que nos derrumban y no son noticias gratas, aunque a veces recibimos de golpe noticias gratas. Entonces, este versículo estaba escrito en este contexto de sufrimiento, de confusión, de dificultad, de prueba, para decir, ahora ahí, Dios está en control y Dios sabe qué está haciendo. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta en este versículo 11 es el contexto, no es tanto individual, aunque citamos, y voy a aplicar a cada persona hoy en día, citamos este versículo como todo va bien, Dios está pensando en ti, Dios tiene su futuro bajo control. Es verdad. Pero estar escribiendo el pueblo de Dios en su total, entonces esta mañana no estamos hablando solamente a cada persona. Podemos, si me permite, releer el versículo, pero voy a cambiar el enfoque con un par de palabras. Iglesia J. Vargas, sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ese es el contexto. Ahora vamos a ir a ver este versículo y algunos otros versículos en más profundidad. Entonces, en el medio de este sufrimiento, en el medio de esta confusión, Dios dice primero, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Aunque su pueblo había revelado, estaba bajo castigo, estaba yendo a la cautividad. Dios dice, estoy pensando en ti. Aunque la palabra en hebreo aquí, y como no he aprendido hebreo, no voy a intentar tratar de pronunciarlo, pero no solamente significa pensar. Y quizás ustedes hoy están viendo este versículo en otra versión. Y la mayoría de las versiones dice, yo sé los planes que tengo para ti. Porque no es solo pensar. Yo puedo pensar, recordar algo, pensar en alguien, pero no es activo. Recuerdo una persona que conocí hace años, una actividad que hice. Pero esos son pensamientos activos. Estoy pensando en ti y quiero hacer algo para ti. Yo pienso en mi mamá, entonces me levanto el teléfono para llamarla para ver si está bien. No solo pienso en ti. A veces sí, uno durante el día pienso en mi mamá, pero no tengo tiempo de llamar, es un pensamiento. Pero esos son pensamientos activos. Y quizás las otras versiones son un poquito más claros con la palabra, yo sé los planes que tengo para ti. Dios tenía planes para su pueblo, empezar de llevarlos a la cautividad y derrumbar todas sus vidas. Y hermanos, Dios tiene planes para esta iglesia. Aun cuando estamos en momentos, y en ese momento no creo que estamos en momentos malos y difíciles, sé que la iglesia ha vivido eso en el pasado, pero aún allí, aun cuando vivían hace algunos años momentos difíciles en la iglesia, dice, tengo planes para Vargas. Y ahora estamos cosechando esos planes, las cosas. En ministerios de evangelismo, en lugares como la Gran Vía. Nosotros, el ministerio de fútbol.
Emaús, fuente de luz. Todos son parte del plan de Dios para esta iglesia. Pero también Dios dice, yo sé los planes que tengo para cada uno de ustedes. Y dice en Efesios 2:10, somos hechura suyo, criados para buenas obras, para que andamos en ellos, anduvésemos en ellos. Esos son los planes de Dios, las buenas obras. Dios tiene preparado para cada uno de nosotros cosas que dan honra y gloria a su nombre, que exaltan a Él. Quizás al final de 2025 y cuando todos estuvimos dando gracias la semana pasada, tú estabas diciendo, yo no puedo pensar en mucho de dar gracias en 2025. ¿Dónde está Dios? Si ha bendecido a estas personas, ¿por qué no a mí? Aunque cuando sentamos, realmente jamás, cuando empiezo a nombrar las bendiciones de Dios, tengo menos que mis pruebas. Siempre es más, cuando la cabeza está fría. Pero a veces estos problemas nos consumen. No podemos ver las múltiples bendiciones de Dios. No voy a decir, levanta la mano quien ha comido un plato de comida esta mañana, porque algunos quizás han salido rápido o decidido de estar en ayuno o no desayunar, eso depende. Pero todos hemos tenido oportunidad, estoy seguro. Dios ha bendecido. Y está diciendo, yo sé los planes que tengo para ti. Aunque en este momento estás en el desierto y Dios parece distante, porque eso pasa a cada uno de nosotros en un momento. Y eso estaba pasando el pueblo de Israel en este momento. Dios dice, yo sé los planes que tengo para ti. Todavía tengo buenas obras para que haces. Todavía estoy pensando en ti. Y después, en ese versículo, Jeremías 29:11, Dios dice, esos son las clases de pensamientos que tengo para ti. Y dice la segunda parte, pensamientos de paz y no de mal. Pensamientos de paz. En este momento, quizás estamos turbados. ¿Dónde está la paz? Pero Dios está diciendo, yo estoy pensando pensamientos de paz para ti. Para la iglesia, para su familia. Y algunas versiones dice bienestar. Pero como dije que quizás algunas versiones están mejor en usar las palabras planes, la Reina Valera creo está correcto de poner aquí paz. Porque la palabra en hebreo es la palabra shalom, que significa paz, pero es mucho más profundo que nuestra palabra en castellano. Cuando su saludo entre la gente en el tiempo bíblico era shalom. Está deseando paz, bienestar, que todo va bien. Y Dios quiere paz para nosotros. Pero cuando examinamos el concepto de paz en la Biblia, no es, ay, todo está sin problemas, todo está bien. Siempre hay conflictos y dificultades en la vida. Hace algunos años, muchos años ahora, en realidad no sé el año exactamente, había un concurso de pintura y el tema era la paz. No la ciudad en Bolivia, la paz, como Shalom. Y algunos pintaron escenas tranquilos,
Algunos pintaron, sí, cosas que pensamos que es paz, tranquilidad. Pero el ganador pintó una tormenta. Dice, una tormenta y paz. Pero en el medio de esta tormenta había un árbol. Y en las ramas del árbol, un nido. En el nido, un pajarito tranquilo, durmiendo en su nido. Y eso es la paz, especialmente en el Señor. La tormenta está alrededor, pero este pajarito estaba tranquilo, durmiendo en su nido, seguro, sin preocupación. Y hermanos, esa es la paz que el Señor quiere darnos, una tranquilidad, aunque todo alrededor es una tormenta, es problemas y dificultades. La paz del Señor no es una paz que quita todo esto. Hay un versículo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Que dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso era antes que Cristo se fue a la cruz. Y en pocas horas los discípulos iban a estar esparcidos y Cristo colgado a la cruz. Y Cristo dice, pero que tengáis paz. Pero esta paz está en Cristo. Nosotros y nosotros mismos en el medio de la aflicción y dificultad no vamos a tener paz. Entonces, en Jeremías 29, 11, donde dice pensamientos de paz, está diciendo, estoy pensando en paz y en realidad yo soy la paz. Yo te enviaré la paz. Y nos ha enviado en Cristo. Porque dice en el versículo de Juan que hemos leído, en el mundo tendréis aflicción. En este mundo vamos a tener aflicción, dificultad. Y ninguno de nosotros podemos predecir cuándo esa aflicción, esa dificultad va a venir. Pero Cristo dice, yo he venido para que tengas paz. Y es un paz diferente al mundo. Un paz que dice 2 capítulos antes en Juan 14, 27. Y si está con la misma versión de Reina Valera que yo, está en la misma página. Ahí 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Quizás en este año muchos de ustedes tienen un poco de miedo, de temor, de qué va a pasar. Y Cristo está diciendo, yo doy mi paz. No tengas miedo. Y obviamente el miedo es un sentimiento natural humano en frente de la desconocido, en frente de la mala noticia. Pero en Filipenses 4 nos explica aún con más claridad este concepto de qué es la clase de paz que Dios quiere darnos en este año. Entonces Filipenses 4, 6 y 7
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos de nosotros conocemos estos versículos de memoria. Sí, no afanáis de nada, pero lleva en oración. Y la semana pasada hemos hecho la acción de gracias. Y eso es como podemos tener paz. Ya mencionábamos nuestra hermana Catarina y la situación en Venezuela. Pero ve que la primera cosa que ella hizo es poner en el grupo de oración para que estamos orando. Porque sabe, la única solución es el Señor. Y la única manera que puede estar tranquila, siendo lejos, es en el Señor. Y todos nosotros que vivimos en otros países o otras ciudades, sabemos de eso cuando estamos lejos de una situación. Que el que puede tranquilizarnos es el Señor. Entonces, en este año 2026, Dios estaba diciendo en la Biblia al pueblo de Israel, nos habla también como iglesia, pero cada uno de nosotros, cuando dice, yo tengo pensamientos o planes de paz, está dirigiéndonos a Filipenses 4, no afanáis. Si quiere esta paz, presentalo al Señor. Y dice que nos va a dar la paz de Dios. No hay paz del mundo. El mundo habla paz, paz y hay más guerras cada día. Pero dice que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no es una paz normal y natural. Porque si tenemos una dificultad de ser afanosos, de ser ansioso, es normal no tener paz. Pero Dios dice, si presentamos a Él, Él promete su paz. Entonces, cualquier situación que ustedes confrontan en el 2026, llévalo al Señor y reclama esta promesa. La semana pasada, el hermano Gilberto habló de cada uno debemos elegir un versículo lema. Si no he elegido todavía, estos dos versículos no son un mal lugar de empezar. De no estar afanosos de pedir la paz de Dios. Entonces, el Señor dice, yo tengo planes para ti. Para mi pueblo primero, para la iglesia, pero también para cada persona que es parte del cuerpo de Cristo. Y son planes de paz y no de mal. Son planes que nosotros aún en la dificultad podemos llevar a Dios y recibir esta paz. Pero también, volviendo a Jeremías 29:11, nuestro versículo clave de este mensaje, dice, para daros el fin que esperáis. En algunas versiones dice, de darnos un futuro y una esperanza. Estará hablando aquí, yo tengo planes para darles una seguridad futuro. El pueblo de Israel iba a vivir 70 años en la cautividad. Y en el mismo capítulo dice, construyen casas, plantan viñas, viven allá. Pero en el futuro les voy a hacer volver. Y a veces en la vida parece que vamos prueba en prueba en prueba y pensamos que la cosa no puede estar peor y se empeora.
Pensamos que ya todo va a mejorar y no mejora. Pero el Señor mira al futuro. En Romanos 8:28 dice, todas las cosas obran para bien que los que aman al Señor, los que están llamados según su propósito. Recuerda que este versículo tiene una promesa, que amas al Señor y tienes que amar al Señor. Y la Biblia dice, si no estamos amando al prójimo, no estamos amando al Señor. También dice, si no estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, no estamos amando al Señor. Entonces, puedes decir, pero yo amo al Señor. Pero en realidad, la razón que no está viendo las bendiciones de Dios es su vida muestra otra cosa. Que no está amando al Señor como Él pide en su palabra. Pero dice que cuando amamos al Señor, las cosas van a obrar para bien. Pero es una promesa futuro, quizás no es en este momento. A veces tenemos que pasar por el túnel para llegar a la luz del otro lado. Y eso es difícil. Y quizás este futuro no experimentamos plenamente en esta vida. Algunas cosas sí, algunas bendiciones. Pero la Biblia dice que cuando llegamos a la presencia de Dios, el creyente ya no va a derramar lágrimas. Ya no va a tener enfermedades, preocupaciones, dolores, sufrimiento. Pero vamos a estar en perfecto paz para la eternidad. Y esos son los planes del Señor perfectos. Que nosotros tenemos que caminar el camino. Para llegar al destino. Y el destino es hermoso. Pero quizás algunos de ustedes, quizás todos, hemos estado en un momento en el campo. Y aquí en Colombia, como todo Sudamérica, hay lugares bonitos, hay lugares de vistas hermosas. Pero a veces para llegar allá tenemos que escalar montañas, tenemos que ir en un camino de tierra, ni podemos ir en auto. Y es difícil y es duro. Pero al final estamos asombrados de la vista, de la hermosura, de la creación de Dios. Y ese es el camino de la vida. Así tenemos el camino que es difícil, inclinado. Parece que vamos a caer el barranco al lado cada rato. Pero el destino, el futuro que Dios tiene para nosotros es impensable. C.S. Lewis se describió como la tierra de sombras, esta tierra, que aunque vemos comparado con el cielo, solamente ahora estamos viendo sombras. Podemos saber que una persona existe por la sombra, pero no tanto como es, porque es mucho más que su sombra. Y el futuro y la vida eterna, aunque estamos en la vida eterna, empezamos por el cristiano, es mucho más que podemos imaginar. Aún nuestros más profundos pensamientos de la eternidad, cuando llegamos allá, van a estar como meros sombras de la realidad gloriosa de estar en la presencia de Dios para siempre. Y entonces dice, yo tengo planes de bien para ustedes y para su futuro. Hermanos, tenemos que agarrar esto en el 2026.
aunque el camino es duro y difícil y hay pruebas y sufrimiento, podemos otra vez parafrasear este versículo 29. Voy a parafrasear como lo hizo antes y después pedir que ustedes hacen en otra manera. Dice, Iglesia J. Vargas, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ahora pensamos en nosotros. Y en vez de J. Vargas, pone su nombre. Luis. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperáis. No solamente el pueblo de Israel en este momento, no solamente la iglesia como conjunto, pero Dios tiene planes y pensamientos aún en el duro camino de 2026 para cada uno de nosotros. Entonces, agarramos del Señor, caminamos de su mano, sabiendo que aún cuando en dificultad, Él está pensando en ti y tiene planes perfectos y hermosos para cada uno de ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso versículo, este hermoso pensar que aunque estaba escrito para el pueblo de Israel al principio de su cautividad y 70 años en Babilonia, es relevante para nosotros, especialmente en el principio de este nuevo año, Señor. Señor, gracias, porque tú piensas en cada uno de sus hijos. Tú piensas en esta iglesia, piensas en tu pueblo, y que tú tienes, Señor, planes y pensamientos, Señor, de paz para nosotros. Y que podemos clamar esta paz aun cuando todo parece derrumbado alrededor de nosotros. Y que tú nos das esta paz en cualquier circunstancia, Señor. Y gracias que también tienes un futuro glorioso para cada uno de nosotros que somos sus hijos, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.